Bienvenidos a mi clase, alumnos de séptimo y octavo año básico. Le habla su profesor Christopher Blanco. Un gran saludo de mi parte. Hoy abordaremos la clase número 5 correspondiente al año 2021. Pon mucha atención, concéntrate, registra todo lo que está en el pizarrón en tu cuaderno de matemáticas, así que comencemos la clase. Objetivo de aprendizaje número 2. Recuerda que este objetivo de aprendizaje está priorizado debido a la pandemia que nos afecta. ¿Qué cursos? Séptimo y octavo año básico. ¿Ya? Recordemos entonces, en primer lugar, lo que vimos en la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior vimos una retroalimentación del conjunto Z. ¿Qué era el conjunto Z? El conjunto Z eran todos los números, o son todos los números positivos y negativos enteros, incluyendo el 0. ¿Qué vimos de ese conjunto? Recuerda que vimos la adición y sustracción en el conjunto Z. También vimos lo que es la regla de los signos, la multiplicación y división en el conjunto Z, y también los ejercicios combinados. Recuerda que esta clase la puedes encontrar en el canal de YouTube de la Escuela Bélgica de Punitaqui. Se me olvidaba también un afectuoso saludo a los padres y apoderados de séptimo y octavo año de la Escuela Bélgica de Punitaqui. Así es que eso fue lo que vimos en la clase anterior. Todo lo que tiene que ver con las operaciones, adición, sustracción, multiplicación y división en el conjunto Z. La clase de hoy, o sea la clase número 5, vamos a ver todo lo correspondiente o la primera parte al conjunto Q. ¿Qué será el conjunto Q? Te preguntas tú. ¿Qué elementos tendrá este conjunto Q? El conjunto Q son todos los números racionales, ¿ya? ¿Qué quiere decir racionales? Te preguntarás tú. ¿Qué serán los números racionales? Los números racionales son todos los números decimales finitos e infinitos que tú puedes transformar a una fracción, ya sean positivos o negativos. ¿Ya? Esos son el conjunto de los números racionales. Recuerda que ya tú conoces y sabes muy bien lo que son los números enteros positivos y negativos. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los números racionales o el conjunto Q, que está formado ¿por qué? Por todos los números decimales positivos y negativos y las fracciones positivas y negativas. ¿Ya? La clase de hoy se centrará en primer lugar en la transformación de estos decimales a fracciones. ¿Ya? Entonces, ojo, atención y vamos con la clase. Tenemos el conjunto Q, tal como lo expliqué anteriormente, son los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son las decimales positivos e infinitos, los decimales positivos y negativos y las fracciones positivas y negativas. ¿Ya? Esos son los números que conforman el conjunto Q. ¿Ya? Específicamente, ¿qué veremos en esta clase? ¿Ya? Del conjunto Q. Veremos los decimales. ¿Qué tipo de decimales? Los finitos y los infinitos. ¿Ya? Y vamos a aprender a transformar de un número decimal a fracción tanto los números finitos como los infinitos. ¿Ya? ¿Qué será un decimal finito? Te preguntas tú. ¿Qué será un decimal finito? ¿Qué es un decimal finito? Un número decimal finito son los que, tal como aparece acá, tienen una cifra después, una o más cifras después de la coma, pero terminan. Esos son los números decimales finitos. ¿Ya? Como ves acá, tenemos varios ejemplos. El 0,5 décimos, el 1,2 menos 1,2 décimos y 25,3 a 33 centésimos. ¿Ya? Esos son decimales finitos, es decir, los que terminan. No tienen infinitas cifras decimales. Acá vamos a agregar el menos, que ya está agregado. Entonces, vamos a transformar ahora estos decimales finitos que tú ya conoces a fracción. Ya vas a darte cuenta que es muy fácil transformar de números finitos a fracción. Entonces, tenemos 0,5. Tú te preguntas, ¿cómo lo transformo a fracción? Recuerda que una fracción es una división entre un numerador y un denominador. El número de arriba se conoce como numerador y el número de abajo se conoce como denominador. Por lo tanto, ¿cómo transformo el 0,5 décimos a fracción? Ah, ya sé, escribo como numerador
el número sin la coma, en este caso 5. Y como denominador, la potencia de 10 asociada, es decir, siempre un 1 que está acá, por las cifras independientes, la cantidad que sean, que están antes de la coma, y un 0 porque hay una cifra después de la coma. ¿Cuál? El 5. Es decir, 0,5 me quedaría 5 décimos o 5 de 10. Recuerda simplificar siempre las fracciones. Recordemos que era simplificar. Simplificar significa achicar las fracciones. ¿Cómo lo achico? ¿Cómo achico estas fracciones? Dividiendo tanto el numerador como el denominador por un número que esté en la misma tabla. En este caso 5 y 10. ¿En qué tabla están? En la del 5. Entonces simplificamos por 5. Dividimos por 5. 5 dividido en 5, 1. 10 dividido en 5, 2. 1 medio. Es decir, 0,5 en fracción es 1 medio. ¿Ya? Vamos de nuevo. ¿Cómo transformamos este número decimal finito? Recuerda que finito es que termina. ¿Cómo lo transformamos? Escribimos como numerador el número sin la coma, 5, y como denominador la potencia de 10 asociada. Es decir, como acá hay un número delante de la coma, independiente de los números que haya delante de la coma, siempre un 1, ¿ya? Y como hay una cifra después de la coma, un 0. Entonces me queda 5 de 10. 5 décimos. Y ahora dividimos por 5 porque simplificamos la fracción, es decir, la achicamos y nos queda 1 medio. ¿Ya? Primer ejemplo, fácil, ¿no es cierto? Vamos a practicar más con el segundo ejemplo. Tenemos menos 1 entero, 2 décimos. 1 entero, 2 décimos. ¿Ya? Ya tú sabes. Escribimos para transformar la fracción como numerador todo el número sin la coma. 12. Vamos a agregar acá el signo negativo porque es menos 1 entero, 2 décimos. Por lo tanto, escribimos el número sin la coma, 12, y la potencia de 10 asociada. Un 1 siempre, independiente de la cantidad de cifras que haya delante de la coma, y un 0 porque hay una sola cifra después de la coma. Un 0. Entonces, vamos a simplificar esta fracción. Nos quedó menos 12 décimos. ¿Por cuánto simplificamos? Como terminan en número par, recuerda las reglas de simplificación, que cuando dos números terminan en un número par, o 0, se puede simplificar por 2. Es decir, se puede achicar esta fracción por 2. Entonces, 12 dividido en 2, 6. ¿O 2 por cuánto me da 12? 6. 10 dividido en 2, 5. ¿O 2 por cuánto me da 10? 5. Entonces agregamos el signo negativo y nos queda menos 6 quintos. Es decir, la transformación a fracción de menos 1 entero, 2 décimos, es menos 6 quintos, escrito en fracción. ¿Ya? Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos 25,33 centésimos. 25,33 centésimos. Por lo tanto, primer paso, escribimos como numerador el número completo sin la coma. Nos queda 2533, ¿ya? Y como denominador, es decir, el número de abajo, un 1, independiente de la cantidad de cifras que haya delante de la coma. En este caso hay 2, ¿no es cierto? Pero siempre es un 1. Pero ahora, ojo, hay 2 cifras después de la coma. 1, 2. Entonces tengo que agregar 2 0. Es decir, 25,33 centésimos escrito en fracción, ¿no es cierto? Me queda 2533 centésimos de 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Atención, recordemos, o vámonos hacia atrás. Calculamos o transformamos decimales finitos a fracciones. ¿Ya? Eso es lo que calculamos. Transformamos de un número decimal a fracción. ¿Qué tipo de decimal? Decimal finito. ¿Cuáles eran los decimales finitos? Los decimales finitos son los que terminan, ¿ya? 0,5, 1,2, 25,33. Terminan, tienen un corte, ¿ya? Esos son los decimales finitos, para que tú entiendas. Entonces, en esta clase vamos a ver, ¿no es cierto?, los decimales, la transformación. ¿De qué tipo? Los finitos y los infinitos. Y recuerden, ¿qué conjunto estamos trabajando? En el conjunto Q. ¿Cuál era el conjunto Q?
los números racionales. ¿Qué eran los números racionales? Son todos los números decimales positivos y negativos y las fracciones positivas y negativas. ¿Ya? Entonces, ya vimos los decimales finitos. ¿Cuál nos faltan? Los infinitos. ¿Qué serán los decimales infinitos? Fíjate bien acá. Los decimales infinitos son los que tienen infinitos decimales después de la coma. ¿Ya? Los decimales infinitos se pueden dividir en dos: periódicos y semiperiódicos. ¿Ya? Los periódicos son los que la cifra periódica o que se repite viene inmediatamente después de la coma. ¿Ya? Vamos a detenernos acá en los periódicos. ¿Cuáles eran los decimales infinitos periódicos? Lo que la cifra viene inmediatamente después de la coma. ¿Ya? En este caso, 5, fíjate, 3, 3, 3. ¿Cuál es la cifra que se repite? El 3. Entonces lo escribo 5,3 periódico. La rayita arriba, que me indica que es periódico. ¿Cuál es su característica principal? Que se repite la cifra inmediatamente después de la coma. ¿Ya? Entonces tenemos acá 5,3 periódico. ¿Cómo transformamos este decimal a fracción? Aquí mucha atención a los pasos porque son un poquito más largos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es escribir el número como numerador, el número completo sin la coma, es decir, 53. Le restamos el número que se forma antes de la cifra periódica, o sea, el número que se forma antes del 3, ¿no es cierto? Que es el periodo. ¿Qué número se forma? El 5. Entonces nos queda 53 menos 5, 48. Ah, eso me da en el numerador. Pero en el denominador, ¿qué tengo que escribir? En el denominador tienes que escribir, escucha bien, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Es decir, en este caso, tantos 9 como cifra tenga el periodo. En este caso, o en términos coloquiales para que tú entiendas en tu casa, ¿cuántas cifras hay debajo de la rayita? ¿Cuántas cifras hay acá? Tú me dirías 3. No, hay una cifra. ¿Cuál? El 3. Entonces, como denominador, el 9. Un 9. ¿Ya? Restamos 53 menos 5, nos queda 48 novenos. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hacemos con el 48 noveno? Recuerda que tienes que hacer siempre simplificar la fracción al máximo. Entonces nos queda 48 novenos. ¿Por qué número podré simplificar? Recuerda las reglas de la simplificación. Escucha bien. Un número lo puedo simplificar en este caso porque simplifiqué por 3. Porque un número se puede simplificar por 3 si la suma de sus dígitos o es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Mira lo que hice acá. Sumé 8 más 4, digo 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y el 9? ¿Y el 2 y el 9 están en la tabla del 3? Sí. Entonces lo simplifico por 3. 48 dividido en 3, 16, y 9 dividido en 3, 3. Es decir, 5,3 periódico, escrito en fracción, es 16 tercios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo compruebo esto? Si tú quieres comprobar si está correctamente, tú divides 16 dividido en 3 y al dividir 16 en 3, o sea el numerador en el denominador, el resultado va a ser 5,3 periódico. ¿Ya? Vamos a explicarlo nuevamente. Los números periódicos son los que tienen la cifra periódica o la que se repite inmediatamente después de la coma. En este caso 5,3 periódico. Y le escribo la rayita. Tiene una cifra periódica que es el 3, la que se repite indefinidamente o infinitamente. Por eso, números decimales infinitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se transforma a fracción? Escribimos primero el número completo sin la coma. 53. Le restamos el número que se forma antes de la cifra periódica. En este caso, 5. 53 menos 5, 48. Ah, ¿y qué número escribo como denominador? O sea, abajo, tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, de forma más coloquial, como acá bajo la rayita hay un solo número, un solo 9. Si hubieran dos números,
2 9. Si hubieran 3 números, 3 9. Como hay uno solo, un 9. Y me queda 53 menos 5, 48 novenos. ¿Ya? Como es 48 novenos, ahora digo, esto me lo tengo que simplificar porque ya tú estás más grande, vas en séptimo y en octavo, ¿no es cierto? Entonces te van a pedir siempre simplificar los números. ¿Cómo lo simplifico? Digo, este puede ser por 3. ¿Por qué yo sé que es por 3? Porque si yo sumo las cifras, es un múltiplo de 3. 8 más 4, 12. Y el 9 también está en la tabla del 3. Es decir, son divisibles por 3. Entonces, 48 dividido en 3, 16. Y 9 dividido en 3, 3. Es decir, 5 enteros, 3, 5,3 periódicos, perdón, en fracción es 16 tercios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos acá? Transformamos un número periódico a fracción. ¿Ya? Recuerda siempre que el número periódico es cuando la cifra que se repite o el periodo viene inmediatamente después de la coma. ¿Ya? Vamos entonces ahora al otro tipo de número infinito. ¿Cuál es? Los semiperiódicos. ¿Y en qué se diferenciarán de los periódicos? Fíjate bien. Mira, tengo 0,12 acá y acá tengo 5,3 periódico. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay después de la coma una o más cifras antes de la cifra periódica. Fíjate acá que hay un 1 y recién viene la cifra periódica. Por lo tanto, este es un semiperiódico y este es un número periódico. ¿Ya? Entonces, como acá tengo 0,1, 2, el periodo es 2. El 2 es el periodo. El 2 es el que se va a repetir infinitamente. ¿Ya? ¿Y cómo lo transformaré a fracción esto? Este número semiperiódico. Escribo en primer lugar como numerador el número sin la coma. En este caso, 12. Le resto todo el número que se forma antes del periodo. En este caso, 1. Y tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso hay una cifra debajo de la rayita, entonces un 9. ¿Y por qué el 0? ¿Por qué apareció este 0? Porque también tengo que agregarle ceros al denominador según cuántas cifras haya después de la coma y antes de la cifra periódica, o sea, antes de la cifra que tiene rayita. Es decir, acá hay una cifra. Por lo tanto, acá yo le agrego un 0. Y me queda 12 menos 1, 11, 90 avos. Es decir, el número semiperiódico transformado a fracción es 11 90 avos. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo al semiperiódico. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, el periódico viene inmediatamente después la cifra periódica de la coma, el semiperiódico no. Acá hay un número y después uno más número y después vienen las cifras periódicas. ¿Ya? En este caso, ¿cómo lo transformo a fracción? Lo mismo que al anterior. Transformo todo esto. Escribo como numerador el 12, el número sin la coma, le resto el número que se forma antes del periodo, en este caso 1, 12 menos 1, 11. ¿Por qué un 9? Porque hay una cifra debajo de la raya, un 9, ¿no es cierto? ¿Y por qué un 0? Porque hay una cifra después de la coma y antes de la cifra periódica, un 1. O hay una cifra ahí. Por lo tanto, 90. Resto, 12 menos 1, 11, 90 avos. ¿Ya? Es decir, el decimal semiperiódico 0,12, semiperiódico escrito en fracción es 11 90 avos. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos 5,2 y el periodo es 45, o las cifras que se repiten infinitamente es 45. ¿Cómo lo transformo a fracción? Muy simple, lo volvemos a hacer, ¿no es cierto? Nos queda completo el número 5245, lo escribo 5245, menos la cifra que está, todas las cifras que se forman antes de la cifra periódica, es decir, en este caso es el 52. ¿Por qué? Porque ahí está la cifra que se forma antes de la periódica o de la que viene con raya, para que entiendas tú en un lenguaje más coloquial, o la que tiene una rayita arriba. ¿Ya? Entonces nos queda 5245 menos 52, ¿no es cierto? Menos 52. Y ahora digo,
y abajo nos queda 5193 como numerador. Y como denominador nos va a quedar como debajo de la raya hay dos cifras, 29, 1, 2. ¿Y por qué apareció este 0? ¿Por qué apareció este 0? Porque después de la coma y antes de la cifra periódica hay una cifra. ¿Cuál es el 2? Entonces agrego un 0. Es decir, nos quedaría 5000, este número 5,245, la cifra periódica, escrito en fracción, 5193 partido en 990. ¿Ya? ¿Qué hice yo? Como el 5193 y el 990 son divisibles por 9, lo simplifiqué, es decir, lo achiqué, ¿por cuánto? Por 9. Y nos queda 577 partido en 110 avos. Es decir, si yo divido 577 en 110 avos, me va a dar este número decimal semiperiódico. ¿Ya? Vamos de nuevo con este segundo ejemplo. Entonces, escribo como numerador primero la resta de ¿qué? Del número completo, 5245. ¿Qué le resto? El número que se forma antes del periodo. En este caso, el número que se repite es 45 porque tiene... Este es el que se repite infinitamente porque tiene la rayita arriba para que tú lo identifiques, ¿ya? Entonces, 5245 le restamos los 52 y nos queda 5193 como numerador. Y como denominador, como hay dos cifras debajo de la rayita, 29, 1, 2. Y como hay una cifra después de la coma y antes del periodo, un 0. Entonces nos queda 5193 partido en 990. ¿Ya? Como nos quedó 5193 dividido en 990, yo lo que hice acá fue achicar esta fracción. Recuerda que a ti siempre te van a pedir simplificar. ¿Qué significa simplificar? Achicar. Esta vez, como el 5193 es divisible por 9 y el 990 es divisible por 9, yo lo achiqué por 9. Entonces, dividí por 9 y me quedó 577 y el 990 al dividirlo por 9 me quedó 110. Es decir, este número 5,245, la cifra periódica, escrito en fracción, ¿no es cierto? Es 500, o su fracción irreductible es 577 110 avos, ¿ya? Y así transformamos lo que es los decimales periódicos y semiperiódicos a fracción, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿qué aplicamos en esta clase? ¿Qué vimos en esta clase? ¿Qué recordamos de esta clase? Vimos lo que es el conjunto Q. ¿Qué era el conjunto Q? Son los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los racionales son los números infinitos. Decimales, positivos y negativos. Fracciones, positivas y negativas. Ya. Entonces, hay dos. Y en esta clase, ¿en qué nos centramos? En los decimales. ¿Qué tipo de decimales? Finitos. ¿Cuáles eran los finitos? Los que terminan. ¿Y cuáles son? ¿Y qué otro tipo de decimal? Los infinitos, los que tienen infinitas cifras después de la coma o que se repiten muchas veces. En los infinitos tenemos dos tipos. ¿Cuáles? Los periódicos, ¿no es cierto? Que la cifra viene inmediatamente después de la coma. Y los semiperiódicos, que son como en este caso, que viene una cifra o dos antes de la periódica. ¿Ya? Entonces tenemos los infinitos periódicos y los semiperiódicos. ¿Y qué hicimos en esta clase? Los transformamos a fracciones. Ya, eso fue lo central de esta clase. Aprendimos a transformar números decimales finitos e infinitos, periódicos y semiperiódicos, a fracciones. ¿Ya? Espero te haya quedado muy claro lo que es la transformación de números decimales finitos e infinitos a fracciones. Por favor, registra todo esto en tu cuaderno, ¿ya? Y vuelve a realizar estos ejercicios, ¿ya? De transformación. Te daré una guía que tú la vas a tener que ir a retirar al colegio, ¿ya? Pero la próxima semana de arriba, es decir, la segunda semana de abril, podrás ir a retirar una guía que entrará esta materia, ¿ya? O este contenido, ¿ya? Y también el de la próxima clase, ¿ya? Por lo tanto, te pido que esto lo registres en tu cuaderno, lo anotes bien ordenado y lo vayas estudiando para esa próxima guía. Espero te encuentres muy bien. Un gran saludo de mi parte. Si vas a salir, cuídate mucho. Trata de no salir tanto. Se despide de ti, Christopher Blanco, tu profesor de matemáticas.